Mensajes de salvación espiritual, para leer. Título de este mensaje. Una explicación de 1 de Timoteo 2:5-6, en la Biblia. 1 de Timoteo 2:5-6, dice: Porque hay un solo Dios, y también un solo mediador, entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también, que se entregó a sí mismo como rescate por todos. Este es el testimonio dado, en el tiempo oportuno. 1 de Timoteo 2:5-6, Biblia Católica. Los detalles de este mensaje. Al morir el cuerpo de una persona, el alma de esa persona nace espiritualmente. Si esa alma pertenece a Dios, los ángeles del Señor la conducirán al paraíso, según nos deja entender San Lucas 23:43, en la Biblia. 1 de Corintios 15:52, en la Biblia Católica, dice: en un instante, en un pestañear de ojos, al toque de la trompeta final, pues sonará la trompeta, los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Este versículo se refiere exclusivamente a las personas que ya han muerto, y sus almas califican para estar en el reino de Dios, a través de Jesucristo. El poder de la resurrección lo tiene Jesucristo, porque 1 de Corintios 15:21-22, dice: pues, dado que la muerte es mediante un hombre, la resurrección de los muertos, es también mediante un hombre. Porque, así como en Adán todos están muriendo, así también en Cristo, todos serán vivificados. Según 1 de Corintios 15:52, aquellas personas que murieron, y cumplieron con Dios y Jesucristo, resucitarán con cuerpos incorruptibles, tal como el de Jesucristo. Un alma que va a resucitar, será aquella que, por el poder de Dios, se presentará en el ambiente espiritual como un ser espiritual totalmente viviente y consciente, después de resucitar. Y mientras no resucite, esa alma no tiene los sentidos espirituales activados. El verbo, resucitar, implica dar nueva vida a alguien, significa restablecer, renovar, etc. Con su poder, Dios puede hacer todo esto. En el Evangelio, en Marcos 12:25, Cristo revela que, después que los hijos de Dios resuciten, serán como los ángeles que están en los cielos. Debido a que las almas de los hijos de Dios necesitan resucitar, esas almas no están activas al estilo de los ángeles de Dios. Por eso, no debemos buscar socorro o ayuda en los hijos de Dios que ya murieron, sean santos, santas, vírgenes o familiares muertos. Pues aparte de Jesucristo, los demás hijos de Dios no han resucitado con cuerpos incorruptibles. Por lo cual, no tienen los sentidos espirituales disponibles para escucharnos y saber de nosotros. En San Juan 14:13-14, Jesucristo ordenó que pidamos al Padre Dios en el nombre mismo de Jesucristo. En Dios es que debemos buscar socorro por medio de Jesucristo. Salmo 71:12 en la Biblia Católica, dice: oh Dios, no te estés lejos de mí, Dios mío, ven pronto en mi socorro. En un cuerpo humano de carne y huesos, sabemos que tenemos 5 sentidos naturales, pero ha de esperarse que un hijo de Dios, con un cuerpo espiritual incorruptible, tendrá más de 5 sentidos, cuando resucite para permanecer en el mundo espiritual. Por tanto, un hijo de Dios, mientras no resucite como explica 1 de Corintios 15:52, estará en estado de espera. Aunque San Mateo 27:52-53, habla de santos que resucitaron, después de Jesús haber resucitado, la Biblia no dice que ellos resucitaron en cuerpos incorruptibles. Sin cuerpos incorruptibles, los hijos de Dios no pueden estar activos de la manera que están los ángeles de Dios. La Biblia enseña que Jesucristo resucitó, después de estar 3 días muerto, ver San Mateo 28:1-6, y la Biblia nos enseña también que Jesús resucitó con un cuerpo incorruptible para continuar en la vida espiritual. Nosotros también resucitaremos, o seremos transformados así, si permanecemos obedientes a Dios por medio de Jesucristo. Pues, si Cristo regresa al mundo, mientras estamos vivos, nosotros, como hijos de Dios, seremos transformados a ángeles de origen terrestre. Algunas personas han resucitado para volver a sus cuerpos de carne y huesos. Pero, Jesucristo resucitó con un cuerpo incorruptible, para permanecer en la vida espiritual. Pues, después de Cristo resucitar así, 40 días después de resucitar, Cristo subió al cielo, y Cristo es el único que ha resucitado para luego subir al cielo. Por tanto, Jesucristo es el único que puede ser un mediador entre Dios y los hombres.
La Biblia no dice en algún lugar que, por ejemplo, los 12 apóstoles de Jesucristo, o uno de ellos, resucitaron para continuar en la vida espiritual. La Biblia tampoco menciona que, María la Madre del Salvador Jesús, ya resucitó para continuar en la vida espiritual. Por tanto, a excepción de Jesucristo, ningún hijo, o hija de Dios que ya murió, incluyendo a la Virgen María, no puede interceder a favor de los vivos. Además, en muchos lugares de la Biblia, se habla de que en los hijos de Dios que ya murieron, las almas de ellos, duermen, por ejemplo, en Hechos 7:60. En Eclesiastés 9:5, la Biblia católica dice que, los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. De modo que, los hijos de Dios que ya murieron, incluyendo a la Virgen María, nada saben, y así estarán hasta cuando ellos resuciten. Los hijos de Dios que ya se fueron, nada saben, porque las almas de ellos están en descanso espiritual en el paraíso. Millones de personas en este mundo envían oraciones a la Virgen María. Sin embargo, así como Cristo, durante los 3 días que Él estuvo sin resucitar, Él no contestaba oraciones ni ayudaba a ninguna persona humana viva, porque para eso, a Él le era necesario resucitar primero, así también, la Virgen María, hasta que ella no resucite, ella tampoco puede contestar oraciones, sino, después que ella resucite. Hay que aprender de la Biblia, no de las religiones imperfectas creadas por personas imperfectas. Una persona que necesita resucitar, a esa persona le es imposible poder actuar, a la manera que actúa, alguien que no necesita resucitar. Alguien que necesite resucitar, no puede interactuar con alguna otra persona. En Primera de Tesalonicenses 4:16, la Biblia católica, textualmente dice, primero resucitarán los que murieron en Cristo. En esto que dice la Biblia, se está hablando de todas las personas de todos los tiempos que murieron en Cristo. En esta afirmación en Primera de Tesalonicenses 4:16, no hay una excepción, abarca a todas las personas que murieron en Cristo. Un hijo de Dios, desde que muere, estará incomunicado con los que todavía viven. Y lo estará, hasta el día que ese hijo de Dios resucite. Cualquier persona puede entender que, si un hijo de Dios necesita resucitar, ese hijo de Dios debe estar incomunicado con cualquier persona viva, y así como Cristo necesitó resucitar, todos los demás hijos de Dios, también necesitan resucitar. Piense usted en esto, ¿puede el alma de una niña de 6 años de edad, que muere en un accidente de carro, contarle a un familiar vivo cómo fue el accidente? No. Ella no puede. El alma de esa niña está en el paraíso en descanso, pero no puede comunicarse con un familiar que todavía vive, para contarle lo que pasó. El alma de esa niña necesita un cuerpo inmortal, y también necesita un espíritu. La Biblia, en Primera de Tesalonicenses 5:23, dice que, un hijo de Dios, está formado de cuerpo, alma, y espíritu. Es que Dios ha querido que estas cosas sean así. No hay un lugar en la Biblia que diga que, busquemos ayudas en santos y en vírgenes. Hasta el mismo Jesús dice, en San Juan 14, 13-14, en la Biblia, que pidamos a Dios, y algo hermoso es que, Dios nos ordena diciendo, llámame, y yo te responderé. En Jeremías 33:3, en la Biblia católica. Esta es una orden de Dios que debemos respetar, y cumplir. Además, no es Dios el más jefe en cualquier lugar de la creación, siempre tiene más sentido clamar, o pedir al más jefe, si éste está dispuesto a ayudar. Debemos pedir ayuda, o invocar a Dios solamente, en el nombre de Jesucristo. Porque también esto es una orden de Jesucristo que se encuentra en San Juan 14, 13-14, en la Biblia. Jesús dice que, pocas personas hallan el camino, y la puerta que llevan al cielo, lo dice, en San Mateo 7, 13-14. ¿Qué es pocas personas en un grupo de 100 personas? Tiene que ser menos de 50 personas. Debemos entender que, los asuntos de Dios no son como la iglesia a la que usted pertenece, quiere que sean, o como la iglesia de usted, ha enseñado como ella quiere que sean. Los asuntos de Dios, son como, Él los presenta en la Biblia. En 1 Corintios 15:52, la Biblia católica dice, los muertos resucitarán incorruptibles. Lo cual sugiere que todos los muertos que califican para ser hijos de Dios, resucitarán así. Pero hay un peligro, y es que Satanás, y sus demonios tienen muchas maneras para desviar a las personas del camino de Dios, y engañosamente, los demonios,
han sembrado el concepto de que, santos, y vírgenes, santificados por iglesias romanas, tienen poderes, y que se comunican con nosotros para ayudarnos. Efesios 6:10 dice, fortalezcanse en el Señor, y en el poder de su fuerza. Solo con el poder de Dios, podremos vencer las fuerzas enemigas, que tratan de engañarnos. Nunca olvidemos que los asuntos de Dios se encuentran en la Biblia, y de ella es que debemos sacar y deducir informaciones útiles para conocer y alcanzar el reino de Dios. Que el Señor Dios bendiga a usted ricamente.